información en minuto1.com. Venimos de un sistema que se ha ido degradando permanentemente por malas políticas, que hace que hoy por hoy el Estado no pueda garantizar el suministro de luz a los domicilios. Digamos, se ha llegado a esa degradación. Hemos ido con la verdad y hemos ido planteando en cada una de las etapas, a través del ministro Aranguren, la importancia de poder ir hacia un objetivo donde el Estado pueda garantizar la luz, donde las cuestiones de las inversiones funcionen bien y donde cada ciudadano pueda tener la luz y los servicios públicos básicos que funcionen. Este sinceramiento de la economía, tarde o temprano tenía que ocurrir, no se podía seguir con esta situación el país paralizado, digamos. Claro, totalmente paralizado. Pero evidentemente han sido muy superiores a los previstos, y esto trae como consecuencias que seguramente se va a ver reflejado en las discusiones paritarias. Jorge, pensando en las paritarias en general, ¿tienen techo? ¿El gobierno pretende un techo de recomposición salarial? Nosotros estamos trabajando pensando en el bolsillo de los trabajadores. ¿Tiene techo? O sea, ¿aspiran a un número tope para la discusión paritaria? Nosotros ya hemos planteado que para nosotros el margen de discusión está entre el 20 y 25. No, de ninguna manera. Usted sabe que si aceptamos eso, es como en nombre de los trabajadores, un grupo dirigente vayamos a firmar las rebajas salariales. La cuestión de las paritarias, dejar una precisión. Lo que el ministro de Trabajo ha planteado es que nosotros consideramos que la inflación de este año va a estar en torno a los 25 puntos, que no quiere decir que estamos planteando un techo a las paritarias. Ninguna organización gremial, por lo menos las que hemos conversado nosotros, está dispuesto a resignar, ¿no es cierto?, que se pierda el poder adquisitivo del salario. Bueno, no sé, son declaraciones de Hugo. Yo entiendo que muchos de los reclamos que ellos plantean están en agenda de los trabajadores y creo que avanzamos. Indicador, en todo caso, de dónde creemos que va a estar la inflación, dónde están los objetivos, que puede ser menos que eso incluso, y que en todo caso en la conversación con los sindicatos y por consecuencia con los trabajadores, nuestro primer objetivo es el mismo que el de ellos, cuidar el salario del trabajador. Yo siempre digo una frase que desde hace tiempo, ¿no? El mejor acuerdo es donde todos salen disconformes. Claro. Donde todos salen con alguna disconformidad. Ese es el mejor acuerdo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al diario. La tenemos a Julia Mengolini de vacaciones, volverá en 2 semanas. Hoy nos metemos con las paritarias, con el marzo caliente, como dice esta imagen que tengo detrás mío. Claro, las paritarias fuertes empiezan en ese mes y luego, mientras tanto, hay un debate profundísimo. Recién escuchábamos a Hugo Moyano, es uno de los sindicalistas más cercanos al gobierno, y atención, porque él mismo lo dice, el sinceramiento de la economía, es decir, la devaluación, que generó una suba de precios impresionantes, el tarifazo eléctrico, se viene también, guarda un tarifazo de gas, todo eso es un combo que casi le diría es la tormenta perfecta para las paritarias. El peor momento para hacer una paritaria, desde la óptica del gobierno, desde la óptica de los empresarios, es este momento. Por eso es que la paritaria docente que empieza mañana en la provincia de Buenos Aires va a ser muy caliente. De todo eso vamos a hablar en el día de hoy. Arranco con Roberto Navarro. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Qué tal? A ver, salieron el ministro de Economía, Alfonso Pratgay, y el jefe de gabinete, Marcos Peña, a hacer alguna aclaración por lo que había dicho el ministro de Trabajo más temprano. El ministro de Trabajo sí habló de un techo, él dijo que la negociación debería moverse entre un 20 y un 25%. Digamos que en los últimos años la administración kirchnerista también daba un número, que no era un techo, pero intentaba tener algún grado de influencia en la negociación salarial. ¿Sí? Eso existe siempre. Y digo, por más que el gobierno le llame techo, como sea, de todas maneras después eso depende de la negociación. Eso existe. A mí me parece que el problema está en la enorme diferencia que hay en este caso, en este año, entre lo que el gobierno considera que va a ser la inflación, que dice 20 o 25%, y lo que dicen todos los consultores, que están hablando de un 35 o 40%, antes del aumento de las tarifas. Es decir, el aumento de las tarifas podría llevar este 40% todavía a un nivel superior. Entonces, me parece que la tensión existe
porque estamos hablando de una diferencia de 20 puntos entre lo que se presume va a ser la inflación de este año y lo que ofrecen. Digo, dentro de todo el movimiento sindical que hubo estos días, llamó mucho la atención que hoy, hace un rato, la CGT de Córdoba, el lugar a donde Mauricio Macri sacó el 72%, se declaró en alerta y movilización por los despidos y por los aumentos de precios. Es decir, va a haber una tensión y está bien que la haya, ¿Por qué? Porque en estas paritarias se va a definir si todos estos cambios que hubo, que algunos lo llaman sinceramiento y otros transferencia de recursos, van a ir en detrimento del trabajador o se va a distribuir toda esa carga en los cambios de la economía. Digo, si vos le das un aumento del 20-25%, bueno, ya sabemos quién pagó la cuenta de todo esto. ¿Sí? Entonces, en esta discusión, que esta discusión va a tener 1000 aristas, Pablo, porque vos sabés, va a haber sindicalistas que van a querer estar mejor con el gobierno, otros menos, va a haber políticos que van a apoyar al gobierno, otros que se van a poner del otro lado. Los próximos meses son una batalla que va a definir seguramente el futuro de esta administración por el próximo año. Estar hablando, tenemos invitados. Primero voy a ir a ámbito financiero. Allí está el señor Rubén Rabanal, a quien también le vamos a preguntar cómo está viendo esto. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Encantado de que estés con nosotros, Rubén. Contame, ¿cómo ves este comienzo caliente de las paritarias? Dicen que es el peor momento para arrancar con una paritaria ahora, ¿no? Sin duda es el peor momento porque el gobierno no tiene... Bien, en primer lugar, el gobierno está dando malas noticias en materia inflacionaria cuando todavía no tiene ningún efecto del cambio. Venimos de un enero muy caliente. Siempre, esto vino pasando también en los últimos años del kirchnerismo, negociar salarios con inflación alta es el peor negocio porque además el efecto de retroalimentación que producen las paritarias es importante. Es fuerte. Y en segundo lugar, el gobierno además está negociando, o empezando a tirar alguna punta de lo que va a ser un elemento esencial en esta negociación, por lo menos para un tramo bastante importante y sobre todo con el mayor poder de lobby dentro de los sectores de los sindicatos y de los trabajadores, que es qué es lo que va a hacer con el impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, que este año va a ser clave tanto una negociación como la otra, porque los números son grandes, el arrastre de la inflación es muy fuerte, la alimentación de diciembre-enero fue muy grande y básicamente a uno le da la sensación, por cómo se vienen planteando las cuestiones, que esto va a ser una mesa donde un poco lo pondrán los empresarios, pero otro poco lo va a tener que poner el Estado a través de la baja de la presión de ganancias sobre el sueldo, ¿no? Claro, ese dice el gobierno que es como el as en la manga que tienen, pero ¿cuándo lo van a jugar? ¿Hay que jugarlo antes de que empiecen las paritarias? ¿Hay que jugarlo durante las paritarias? A mí me decía Sabor el otro día, el secretario de Trabajo, que la paritaria no es solo inflación, que hay otros elementos. Me parece que habría el juego para que entren estos ingredientes, como la baja del IVA, también en la discusión. O sea, ahora vamos a hablar con los trabajadores a ver si ellos quieren meter esto. Mirá, los trabajadores siempre los representantes de los trabajadores siempre hablan del tema de ganancias como una cuestión externa. Esto es así, porque básicamente, en realidad, la mejora en el salario puede o no puede estar relacionada a lo que sucede con el tema de la presión de ganancias. Lo que pasa es que en los últimos años el descalce entre el impacto que tuvo la inflación sobre los salarios, las paritarias importantes con montos, con incrementos muy fuertes, que fue básicamente, esto hay que despertarse de esta realidad, básicamente fue por acompañamiento de la inflación. Nadie en ningún país normal tiene paritarias con 30-35% de incremento como pasó en los últimos años, si no vienen como acompañamiento de que eso es la contracara de un proceso inflacionario muy fuerte. Entonces, en ese marco, ganancias no está directamente relacionado con la inflación, sí con una cuestión de recomposición salarial. Ahora, en este momento va a ser sin duda una herramienta, porque si el gobierno lo que quiere es de alguna forma no disparar lo que correspondería a la recomposición salarial, a la inflación real y arrastre. Vos pensás que algunas provincias te están hablando, en los estatales de algunas provincias te están hablando de reclamos del 40 y 42%. Te pregunto. Entonces, a vos. Va a haber que poner... a vos y a Roberto, que son... decía, va a haber que poner desde el Estado el esfuerzo de ganancia, ¿no?
No, claro. A vos y a Roberto, que tienen muy buena información. ¿Es verdad que la consultora de Rogelio Frigerio pronosticó una inflación del 40%? Se lo escuché a 2 personas hoy. La verdad, sí, yo no Economía lo y Regiones se llama, que es una muy buena consultora además y muy prestigiosa y que tiene mucha información sobre el interior del país, sobre las provincias. Por eso, entre otras razones, Rogelio Frigerio es el ministro del Interior, por la experiencia que tiene en los números de las provincias. Pero digo, no es irracional hablar de una inflación del 40%. Hay algo que hay que aclarar, que es difícil por ahí para el público entenderlo. El traslado a precios de una devaluación o de una quita de retenciones no necesariamente es inflación. Es decir, puede ser un traslado a precio de una vez que te va a pegar en el bolsillo, pero que no se repite en el tiempo. Es decir, cuando el gobierno dice, vamos a tener un primer semestre de fuerte suba de precios y en el segundo semestre se va a relajar y va a haber menos, es posible que eso ocurra, no es seguro, ¿sí? Es probable que eso ocurra, porque un traslado a precios puede ser una suba por una única vez. Entonces, ese es el problema que tienen para negociar salarios en el medio de todas las subas de precios. Bueno, ahí una suba de precios de electricidad, por ejemplo, claro, sí, que es enorme, pero es monstruosa, es una vez. No es que el mes que viene otra vez sube el 700%. ¿sí? Bueno, ahí voy a meter entonces lo que dice el gobierno, me parece también, Roberto, y le pasamos la pelota a Rubén. Lo que quieren ellos es que no se cierren las paritarias ahora. Quieren hacer como hizo la bancaria, una suma fija alta, como 14.000 pesos le van a dar a los empleados bancarios, pero no cierran la paritaria, la patean para abril. ¿Podrá conseguir eso, Rubén, en otros ámbitos, por ejemplo, en la paritaria docente? Bueno, a ver, Hugo Moyano, de alguna manera, a pesar del lenguaje que uno le viene escuchando, está mostrando bastante buena predisposición a ir estirando la negociación en esos términos. Hoy a la mañana ustedes vieron la conferencia de prensa de Marcos Peña con Alfonso Pratgay, con el ministro de Economía, donde salieron a poner paño frío por la protesta de ayer de Moyano del tema de techo. A un sindicalista, cuando vos le vas a hablar de techo, inmediatamente el manual lo obliga a decir lo que dijo Moyano ayer, a decir 20-25, nosotros decimos que la inflación, pero las paritarias no tienen techo. Pero al mismo tiempo lo que dijeron es, este es un proceso que va de enero a octubre. Y en el mismo día aparece hasta la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, diciendo, la verdad que a mí me gustaría, como viene el proceso, que negociáramos en 2 tramos. Que esto es el otro ingrediente que están incorporando muchos sectores y que el gobierno lo ve con bastante buenos ojos. Es decir, muchachos, a ver, no recalentemos ahora, que existe la posibilidad de que lo hagamos en 2 veces. En un país normal, hablar de 2 paritarias por año, la verdad que no es lo más recomendable. Ahora, desde el punto de vista de la emergencia que tiene el gobierno, el arrastre de la inflación y manejar esto cuando todavía no tiene definido cuánto va a ser la modificación en ganancias y cuánto puede ofrecer el costo fiscal que tiene esto, da la sensación que cierra más por ese lado. Todos poniendo un poco el hombro, Moyano no desmarcándose demasiado, protestando lo que tiene que protestar, sería ilógico que no lo hiciera. Claro. El gobierno sabe que lo sigue teniendo de aliado, paritarias abiertas a 6 meses o en 2 cuotas, y de esta manera vas alivianando la presión. Un comentario, digo, sí, a ver, hay una cuestión política también en todo esto. O sea, vos podés dar un menor aumento, podés dividirlo en 2 partes, pero si vos tuviste aumentos de precio, digo, por poner algunas cosas muy sensibles como la leche en sachet que subió un 47%, costaba 9,50 y cuesta 14 pesos, o el precio del asado que subió un 50-60%, digo, podés tener una caída del consumo tan fuerte que termine generándote problemas sociales y hasta políticos. No es nada más que una cuestión, una decisión económica o de convencer a algunos secretarios gremiales que acepten esta negociación. El gobierno jugó tan fuerte al devaluar, eliminar retenciones, eliminar cupos de exportación, desregular el sistema financiero, lo que subió la tasa de interés. Digo, ahora subieron 700% la electricidad, va a subir el gas y va a subir el transporte, que guarda, si vos no das un aumento salarial más o menos razonable, podés tener problemas por el lado social. ¿Rubén? Bueno, es lo que le vienen diciendo los socios de Cambiemos también. Claro, es absolutamente. Es lo que vienen diciendo los radicales, que piden hablar más de inflación. Es lo que dijo Elisa Carrió hoy cuando dijo que el mínimo no imponible en ganancias tendría que estar alrededor de 47.000 pesos. Y que hay que hacerlo ya, dijo además, ¿no? Y que hay que hacerlo ya. Pero yo creo que el gobierno no lo va a hacer ya, lo va a hacer en marzo. Existe la posibilidad de que haya durante febrero alguna especie de adelanto, 10 días, algo así, de las sesiones extraordinarias para descomprimir un poco la situación con el peronismo y también de acuerdo a cómo venga la negociación con los holdouts. Hoy un poco lo contamos en ámbito. Y el tema de ganancias uno lo ve
¿Un adelanto de las sesiones? Es posible que haya algún adelanto de sesiones extraordinarias, básicamente por descomprimir un poco la situación con el peronismo, que todavía está mostrándose colaborador. Básicamente es el peronismo que no quiere ser Mascano, el que está diciéndole Pichetto y muchos senadores y algunos gobernadores que le están pidiendo que les den la herramienta de abrir por lo menos el Senado para discutir algunas cuestiones y mostrar juego. El tema de la negociación con Holdous también está atada a esto. Es posible que haya que empezar antes a discutir en el Congreso el tema de la eliminación definitiva del cerrojo para habilitar algunas de las negociaciones. Pero ganancias el gobierno lo sigue tirando para marzo. Es decir, ganancias todavía está dentro de la agenda de ordinarias. Pero además está el tema, la baja del IVA, que se supone que es una promesa que van a cumplir porque la han mantenido y han hablado en estos días al respecto. La rebaja del IVA para los jubilados y para las personas que reciben planes, que dicen, no, lo vamos a enviar al Congreso en marzo. En este país han salido en el último mes DNU para nombrar jueces de la Corte o para derogar una ley como la ley de medios. Puede salir un DNU para bajar el IVA, y tener un timing que haga, porque al fin y al cabo el impuesto a las ganancias lo paga el 10% que más gana en Argentina. Y el problema cuando aumentan los alimentos es con los que menos ganan. Ahí donde le falta timing, me parece, al gobierno para decir, listo, ya te lo bajo ahora el IVA. Creo que es muy importante lo que decís. ¿Quién es el que maneja el timing político-económico? Político/económico o económico/político. Porque tenés buenas noticias para dar, no las estás dando, estás eligiendo dar todas las malas noticias juntas y las buenas noticias te las estás reservando. ¿Quién maneja ese timing, creen ustedes? Rubén y después Roberto. Bueno, es una estrategia. Marcos Peña es uno de los estrategas de esto. Es una estrategia. Es una estrategia que tampoco es desechable por parte del gobierno. No es el primer presidente que elige dar todas las malas noticias cuando está en su momento de mayor poder político y con los mejores indicadores. Es una estrategia válida. Quizás el gobierno se esté jugando la pulseada para sentarse con más fuerza. El tema de los sindicatos es un terreno interesante para hacerlo y deje las buenas noticias para partir de marzo, cuando de alguna manera va a haber como una suerte de relanzamiento del gobierno con medidas donde Macri va a explicar qué es lo que quiere, según están prometiendo, qué es lo que él ve para la Argentina en los próximos 2 años, y ahí empezará a tirar alguna buena noticia. Se sabe en la intimidad que sigue confirmando el gobierno que esto del IVA lo va a hacer, que lo de ganancias va, que lo que están manejando son exclusivamente los tiempos. Falta poco, falta un mes, ¿no? Rubén, muchas gracias. Ahora lo escucho a Roberto. Te voy a dejar para que cierres, Roberto. Un abrazo. Rubén, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Abrazo, hasta luego. ¿Cerramos o vamos al móvil primero?